Buenos días o buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Romero Velázquez y voy a explicar algunos temas sobre adición de vectores. Vamos a ver presión, cómo se construye un átomo, estados de la materia y fuerzas y fundamentos. Bueno, empecemos con adición de vectores. Este es un programa, es una página que nos ayuda a simular diferentes casos. Por ejemplo, aquí podemos explorar en una dimensión, aquí en dos dimensiones, o experimentar. Entonces vamos a experimentar en dos dimensiones para no hacerlo tan complicado. En esta página nos muestra lo que es la suma, los valores, el ángulo que nosotros formemos y los componentes. Aquí por ejemplo vamos a elegir un vector A, tiene una magnitud de 10 y un ángulo de 53. Por ejemplo, aquí yo lo quiero modificar. Acá es su resultante. Vamos a ponerlo de 10 con 10. Hacia un ángulo de 45 y tiene una resultante de 14.1. Y vamos a poner otro. Perdón. Vamos a ponerlo en 10 y que avanza hasta... Vamos a ponerlo aquí que es 15. Y esta es su resultante. Entonces, este valor es la suma de estos dos. Y lo podemos comprobar pues colocando uno a un lado de otro, en la punta del otro, y la línea que se traza, es la resultante, que es la suma de estos dos, y este valor se obtiene de elevar 5 al cuadrado por más 15 al cuadrado, y su raíz te da este resultado de aquí. Aquí podemos ver los componentes de los vectores de sus diferentes formas. Podemos explorar también en una dimensión, pues no hay tanta complejidad. 10, esto es más que una recta. Podemos pasarnos al laboratorio y pues hacer lo mismo. Esto nos ayuda pues para saber la magnitud, el ángulo de los valores, por ejemplo aquí de los vectores, perdón. Aquí tenemos un ángulo de 61, aquí uno de 39, aquí la suma. Pues es muy completo esto. Así que vamos a pasar. Es muy sencillo, también vamos a pasar ahora a presión. Aquí podemos ver una alberca o un tinaco. Vamos a ponerlo en el sistema de atmósferas y cuadrícula. Podemos ver que tiene 3 metros de profundidad y que la densidad del fluido la podemos mover. Entonces aquí tenemos agua, aquí tenemos nafta y aquí miel. Entonces vamos a ver la presión a nivel del suelo sería de una atmósfera. Vamos a llenar la alberca y vemos que si esto lo vamos metiendo poco a poco, de acuerdo a la profundidad, va variando. Entonces aquí ya tenemos 1.1 atmósferas a 1 metro, 1.2 a 2 metros y casi 1.3 a 3 metros. Esto va a variar de acuerdo al fluido, de acuerdo a su densidad. Entonces en este caso vamos a moverlo vamos a sacarlo primero. Vamos a moverlo a miel y vemos que aquí ya va cambiando. Se acerca casi hasta 1.4. Esto quiere decir que es más denso, hay más presión dentro del líquido. Y si lo pasamos a nafta, pues hay 1.2 que es casi lo que hay afuera, o sea, 0.2 más que en la atmósfera normal. Podemos ponerlo en sistema métrico. Aquí nos los da en kilopascales. Podemos igual probar en miel o en agua. Y también podemos pasarlo. Digamos que aquí está atmósfera. Una atmósfera, aquí está A1. Esto es en la Tierra y si lo pasamos a Marte, a 0.37 atmósferas de la Tierra. Y en Júpiter a 2.54 atmósferas. Lo mismo si lo metemos, por ejemplo, esta vez que sea miel, y lo vamos metiendo en el núcleo, pues como hay más gravedad, en Júpiter hay una gravedad de 24.9
y lo vamos metiendo en un líquido que todavía es denso, pues hay más presión aún dentro del líquido, más la gravedad, la presión de la gravedad, pues da un resultado de 3.57. También podemos probar con pesos, digamos que aquí no va a variar casi nada, vamos a ponerlo a 2.9 o 99, y si le agregamos 500 kilos, pues sube a 3.01, perdón, y si le vamos agregando otros 500 kilos, 3.3. Esto lo mismo, cambia de acuerdo al agua y los objetos se hunden más de acuerdo al tipo de densidad. En miel pues flotan un poquito más, en agua se hunden y en nafta casi llegan hasta los 2 metros de profundidad. Y esto de acuerdo a Júpiter, que pues en la Tierra es lo mismo, entonces no hay variación más que de presión. Vamos a pasar a cómo se construye un átomo. En este simulador, que es de esta página, por ejemplo, en esto podemos crear átomos o ver los símbolos o entrar en modo juego. Entonces vamos a entrar en átomos y aquí tenemos una tabla periódica, la carga neta y el número básico. Entonces, también podemos saber si es estable o inestable para saber si existe o no existe. Entonces vamos a poner un protón y nos tenemos un hidrógeno estable con ion positivo. Vamos a agregarle un electrón y aquí es un átomo neutro, sigue estando estable. Le agregamos un neutrón, no pasa nada. En dado caso de que se agregaran más protones, aquí sigue estando estable, es un helio pero con carga positiva. Aquí ya es inestable, quiere decir que esto no existe, pero pues tiene 3 protones, pertenece al litio, entonces hay que agregar neutrones para hacer que se vuelva pues estable. Ahí es estable, pero está con una carga positiva, entonces vamos a agregar más electrones hasta que se vuelva un átomo neutro. Podemos ver que su número másico es de 6 y su carga neta pues está nivelada. Aquí nos muestra cuál es el elemento que estamos creando, en este caso el litio. Si agregamos más, pues el berilio se vuelve inestable, inestable, inestable. Llegamos hasta el neón. En esa parte esto pues no existe. Entonces vamos a empezar a agregar más neutrones hasta que se vuelva estable. Hay que agregar más. Ahí está. Tiene un número másico de 20. Su carga neta en este caso está positivo. Y si le agregamos de más, vamos a agregar más electrones. A ver si nos dan creo que nos va a dar justo. Sí, nos va a dar justo. Bien, pues entonces tenemos un átomo neutro. Podemos pasar a símbolos. Lo mismo, aquí tenemos un helio. Y bueno, un elemento de helio. Vamos a volverlo neutro. Y pues sigue estando estable. Y en el modo juego, pues, por ejemplo, se encuentra el elemento y nos da 2 protones. Entonces hablamos de un helio con 2 electrones, según yo es un neutro. Ahí está. Entonces si es un elemento, si es el helio y si es un átomo neutro porque tiene 2 electrones de valencia y está nivelado con 2 protones y 2 neutrones. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el estado de la materia. Bueno, aquí tenemos estados, cambios de fase e interacción. Vamos a entrar en estados. Y aquí tenemos que el neón, vamos a pasarlo en Celsius, el neón se vuelve un sólido en menos 259 grados, grados Celsius. Un líquido a los menos 246, que sigue estando bastante frío. Y se vuelve gaseoso a los menos 217. Y el agua, en estado sólido, bueno, ya muy sólido, es abajo de 0 grados. Entonces a los menos 127, pues esto ya es un sólido sólido. Un líquido que, por ejemplo, vamos a hacer que pase de un líquido a un gaseoso. Aquí está una temperatura de 13 grados, entonces vamos a aplicar calor. Y vemos cómo los átomos y moléculas empiezan a moverse más rápido en un punto de que, pues, por ejemplo, que ya está aquí, que está volando,
Aquí ya se está empezando a convertir en un gas, está dejando de ser un líquido, porque aquí todavía hay algunas partículas juntas. En este punto ya es un líquido, ya es un gaseoso, perdón, totalmente ya es un gaseoso, ya estamos en 250, no he visto los grados. Esto ya es un líquido, vamos a pasarlo a sólido y vamos a reducir para ver qué figura toma, o sea, lo estamos reduciendo hasta el cero absoluto, que ya sería una pasada, la verdad. Bueno, va muy lento. El oxígeno vemos que está pues gaseoso a menos 160 grados, por eso nosotros que estamos pues a 13 grados, 15 grados, 20 grados, a veces más, pues está en estado gaseoso, porque pues el punto para que se vuelva líquido tiene que ser menos 216 y para que se vuelva sólido tiene que ser 246, pues es demasiado. El argón también a menos 230 grados está en sólido y el líquido se vuelve a está en menos 176, en gaseoso en menos 84, entonces vamos a aplicar calor y vemos cómo las partículas empiezan otra vez a moverse, a dispersarse dentro del bote que está sellado. Aquí ya se está volviendo, ya es un gas, esto ya es un gas. Y podemos ver cómo chocan las partículas una entre otra. Y pues el termómetro que nos marca 34 grados. Bueno, vamos a pasar a fuerzas y movimientos. Aquí vamos a poner que nos dé la suma de fuerzas, los valores y la rapidez, para que sepamos cómo se mueve. Esta es una vagoneta que trae dulces. Entonces, por ejemplo, esta persona aplica una fuerza de 50 newtons y esta otra una de 150. No importa que esta se encuentre al inicio o esta se encuentre al final, él tiene más fuerza y él va a ganar. Entonces vamos a probarlo. Vemos cómo pues le empieza a ganar, la rapidez aumenta hacia un lado y pues el pobre no puede hacer nada, ganan los rojos. Vamos a reiniciarlo, en este caso vamos a poner que hay una fuerza de 200 newtons y pues hay una suma de las fuerzas. Del lado izquierdo hay 50 más que del lado derecho, entonces pues van a ganar. Le va a costar un poquito más al de la derecha, pero aún así van a ganar el equipo azul. Ahí está, ganan los azules. En dado caso de que la suma de las fuerzas sea 0, aquí hay 200 hacia la izquierda y 200 hacia la derecha, pues el objeto no se va a mover. Pero si cualquier tipo de fuerza la hace diferente, menos 250, pero rápido lo queremos igualar, entonces hay que ponerle un poquito más de fuerza para que pueda ganar. Aquí ya hay 250, ya le empiezan a ganar, vamos a igualarlo otra vez a ver si les da tiempo, parece que no, vamos a quitar a uno y no, ya no ganaron. Bueno, pero aquí hay una suma de fuerza de 100 hacia la derecha, solo que como llevaban ventaja ellos, pues no pudieron ganar. Vamos a ver con ruido. No hace nada de ruido. Bueno, podemos ver movimiento. Ahí está. Bien, podemos ver que esta caja pesa, ¿qué pesa? 50 kilos. Y si le aplicamos una fuerza de 100 newtons, pues tiene una fuerza de 100 newtons hacia la derecha y esto va a empezar a avanzar, a acelerar y bueno, a tener una mayor rapidez mientras le sigamos empujando, pero si lo soltamos, pues poco a poco, como está girando, poco a poco va a empezar a detenerse, pero también lo podemos frenar rápidamente si aplicamos otra fuerza. Si cargamos 200 kilos y 100 o 350, pues le va a costar un poquito más empujar esto, pero todavía lo logra. Vemos como hay una diferencia. Y para frenarlo, pues lo mismo, le va a costar, tiene que aplicar la misma fuerza y un poquito más, si lo quiere mover hacia la derecha, pero si lo quiere detener, tiene que aplicar la misma fuerza con la que se empujó. La rapidez, esto es de fricción, vamos a comprobarlo. Entonces, digamos que hay mucha fricción y le aplicamos 113 newtons, no lo podemos mover. 223 no lo podemos mover. 200, 300 apenas empieza a mover. Vamos a poner la rapidez y la masa. Esto tiene una masa de 50 kilos y hay mucha fricción, entonces con 300 newtons vence la fuerza de fricción
y ya tiene ya tiene una ventaja de 112 newtons, entonces ya empieza a acelerar, a moverse. Digamos que tiene una persona y la persona carga un refrigerador. Entonces, la fuerza de fricción no la podemos superar porque es demasiado peso. Como lo podemos ver, ni de izquierda ni de derecha podemos hacer nada. Vamos a quitar el refrigerador y vamos a poner que tenga, bueno, vamos a ponerlo y que no tenga nada de fricción. Entonces, con apenas un poco de fuerza, pues es mucho peso, pero lo vamos a lograr mover con 500 newtons, pues se está moviendo. Digamos que esto es hielo, que no presenta nada, pero si le ponemos mucha fricción, luego empieza a bajar. Y tenía una de, ¿cuánto marcaba? Creo que de 1200 y tanto. Es la fuerza que tendríamos que aplicar para igualar la fuerza y todavía tendríamos que aplicar un poco más para poder moverlo. Vamos a ponerlo acá. De 1238 newtons. Y eso simplemente, pues, una persona cargando un refrigerador que no es muy natural. Vamos a poner esta cajita de regalo. Ya no sabemos cuánto pesa, por eso nos dice. Y tiene mucha fricción, entonces vamos a aplicarle. Miren, ahí ya. En el 203 ya empieza a ganar. Entonces, tranquilo. Ya empieza. Y vemos como su rapidez avanza rapidísimo y en cuanto lo soltamos empieza a disminuir porque hay mucha fricción, pero si no hubiera nada también disminuye, pero más lento. Vemos aquí que está en 29.6 y casi ni presenta pérdidas, pero a poquito que vaya cambiando ahí ya empieza a presentarse que no tiene nada, nada y nada y nada hasta que mucho, una fuerza de fricción de 188 y pues listo. Se detiene el objeto. Bueno, esto por mi parte fue todo. Aquí vimos 5 ejemplos. Aquí fuerza de movimiento, estados de la materia, para cómo construir un átomo, y bajo presión y adición de vectores. Entonces, pues mi nombre fue Jesús Romero Velázquez y muchas gracias.